Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a este programa, Un Café con el Pastor. Este programa en el que podemos resolver algunas dudas, profundizar en algunos temas que nos ayudan a llevar mejor nuestra vida cristiana y nuestra vida cotidiana día con día. El día de hoy tenemos al pastor Álvaro Casanova. Muchas gracias, pastor, por estar aquí. A ti, muchas gracias por la invitación nuevamente. Ánimo, y estamos aquí tratando de plantear un tema muy interesante para la vida de todo creyente y para cualquier persona en el mundo. Y ese tema es la sabiduría. La sabiduría. Qué tan importante es vivir de manera sabia o tomar decisiones sabias, pero también la diferencia, ¿no?, entre el conocimiento, la sabiduría y la sabiduría de Dios, la del hombre, todo esto. ¿Nos puede hablar un poquito, pastor, sobre la sabiduría? Bueno, cuando hablamos de sabiduría estamos hablando de conocimiento, ¿no? El centro del libro de Proverbios es ese, ¿no? Es el principio de la sabiduría. Y en repetidas ocasiones habla del principio. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Amén. Así que la sabiduría, de hecho, ahí es identificada casi como un ser, ¿no? Porque allí dice que la sabiduría y la menciona de forma muy central en la vida de un individuo. Sí, cierto. Sin embargo, es bueno plantear esto desde el comienzo, ¿no? Porque la sabiduría debe estar fundamentada en la verdad. Porque la sabiduría es conocimiento. Es decir, es la transmisión de una información cierta. Pero tenemos que entender algo, y es que la sabiduría necesita una fundamentación real para ser la verdadera sabiduría. De otra manera, termina siendo un conocimiento que puede ser revaluable mañana. Sí, totalmente. Y así sucede y ha sucedido en muchas situaciones, inclusive del conocimiento humano, ¿no? Sí. Por ejemplo, sabemos que en la historia muchos postulados se arrancaron establecidos bajo principios que era el conocimiento que hasta ese momento tenía la humanidad. Por ejemplo, en los antiguos griegos, un filósofo llamado Ptolomeo decía, y todos sus postulados se basaban en que la Tierra era plana. Y ahí hizo una cantidad de postulados. Claramente, esos postulados pues tuvieron que ser reevaluados después, porque el principio sobre el que estaban fundamentados no es cierto. ¿Cierto? Así que es muy importante entender esto. ¿Sobre qué está basada la verdadera sabiduría? Amén. Ok. Entonces sería como separar esta parte de que la sabiduría de Dios, la verdadera sabiduría, es la que viene de la palabra de Dios, es la que Dios ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Él ya creó la sabiduría, ¿no? Y la otra manera, la sabiduría del mundo, es la sabiduría basada en las experiencias que va teniendo el ser humano. ¿No? O sea, en las experiencias, porque dice también que no nos inclinemos, o no recuerdo cómo dice, en nuestra propia sabiduría, o seamos sabios en nuestra propia opinión. Sí. No estribes en tu propia sabiduría, dice el libro de Proverbios. Es decir, el construir un conocimiento sólido requiere que tenga una base real. De otra manera va a ser movido. Y por eso, por ejemplo, principios como muchos de los que aparecen en la filosofía o en algunas religiones, pues son ahí, ¿no? Por ejemplo, todo el concepto del taoísmo está construido sobre un principio. Un hombre llamado Lao Tse, por allá 500 años antes de Cristo, inquieto por el origen de la vida y por las cosas, se fue un tiempo de su entorno y regresa unos años diciendo, encontré el camino. Y el camino es el Tao. Y allá entonces dice una cantidad de ideas, que en el bien hay un pedacito de mal y que en el mal hay bien. Pero pues claramente eso... Una experiencia que le dio. Sí, es su experiencia. Su percepción. Sí, pero no es sabiduría. No es sabiduría. Puede haber frases muy lindas de allá, pero no es la sabiduría real de lo que es el conocimiento divino. Amén. ¿Sí? Por eso debemos identificar y distinguir eso. Sí. Porque la sabiduría debe estar fundamentada en la verdad. Amén. Dios, su sabiduría, nos la da para que la comprobemos, para que podamos comprobar, la apliquemos en nuestra vida y podamos comprobar que su sabiduría es buena. Es la mejor opción, es lo mejor que podemos tener. Y es de manera permanente lo que hace vivir en sabiduría de Dios. Sí. Y ahorita que comentó sobre
sobre que todo tiene que estar, la sabiduría de Dios tiene que estar basada en el conocimiento que viene desde lo divino, ¿no? Desde la divinidad, desde la parte de Dios. Como Salomón, que quiere decir que él es el hombre más sabio que ha habido y que habrá en la tierra después de Jesús, ¿no? Y él en Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés 3, pues nos habla, hay un tiempo para todo, tiempo para reír. Habla acerca de que incluso ni el mismo afán por el trabajo, ni las cosas del mundo, o sea, todo es como perseguir el viento, dice. O sea, esa parte me interesa, me hace mucho ruido de qué tan importante es que el conocimiento, sea cual sea, las conclusiones, sea cual sea las conclusiones que llegamos, son como perseguir el viento si no está Dios en medio de eso. Sí, inclusive creo que el hecho de que tú traigas a la conversación a Salomón es muy interesante para entender algo. Todos tenemos a Salomón como alguien que es sinónimo de sabiduría y de hecho Sí. así está declarado allí, Ajá. ¿cierto? En las Sagradas Escrituras, que un hombre muy sabio. Sin embargo, vale mucho que identifiquemos de qué se trata esa sabiduría de él, ¿no? Porque, pues digamos que la máxima que conocemos, que de hecho es a veces un poco desconocido, es aquel episodio en que vienen dos mujeres Sí. a consultar a Salomón para preguntarle acerca de, o para que legislara entre ellas dos, porque las dos tenían un hijo, la noche anterior una de Sí. las dos Sí, se acuesta sí. sobre su propio hijo y lo mata, Y lo y en la mata. mañana cambia el niño muerto por el otro, por el vivo, y coge ella el otro niño, y vienen las dos en discordia, En en disputa, discordia, sí, así delante es. del rey, diciéndole, rey, y cada una decía que era la mamá del niño, ¿cierto? Sí. Y el rey toma una decisión que fue sabia en el sentido de buscar encontrar la verdad. La verdad, ¿Cierto? y se arriesgó incluso. Sí. Entonces, Pero toma la la encontró. verdad, toma esa decisión y dice, listo, entonces ustedes dos dicen que son las mamás, entonces perfecto, denme el niño acá. Y manda a uno de sus siervos y dice, parta al niño y denle la mitad a cada una de ellas. Y la verdadera mamá dijo, no, entréguenselo a ella. Entréselo a ella, sí. Y fue la manera en la que él pudo descubrir Wow. cuál era la verdad que se requería para ese momento. Totalmente. ¿Cierto? Pero realmente no podemos decir que Salomón fue el hombre más sabio en el sentido de los efectos que produce la sabiduría en el individuo. Sí, porque también ¿No? cometió muchísimos errores, ¿no? Porque claramente ser sabio no es tener una colección de frases lindas. Yeah. No. Ser sabio no es tener mucho conocimiento en la cabeza. No. La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Amén. Es decir, si el conocimiento no me lleva a interiorizar ese conocimiento para bajarlo de mi mente al corazón y a mi actuar, Así entonces no hay sabiduría. Así es. O sea, la sabiduría es la aplicación, la sabiduría de Dios es la aplicación de su palabra, del conocimiento original Por supuesto. a la vida Sí. y que produzca lo que debe de producir Sí. porque viene de Dios. Por Su supuesto. palabra no vuelve vacía. Sí. Amén. Por supuesto. Si no hay un conocimiento de ese nivel, entonces simplemente se convierte en un tema pues académico y pues de grandes frases y de grandes postulados, pero sin vivencias. Sí. Sí. ¿Qué hay, pastor, de diferencia entre la inteligencia y la sabiduría? Por ejemplo, Es que tendría- una persona inteligente es una persona como que tiene porque dice en Proverbios, o en algunos Proverbios dice, abraza la inteligencia y Sí. ten sabiduría. Ajá. O sea, habla de dos cosas como Sí. separadas, que Ajá. son útiles, Sí. como si la inteligencia fuera la habilidad de usar esa información para crear algo, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero la sabiduría es la aplicación en la vida de de ese conocimiento que ayuda a poder, por ejemplo, a poder utilizar bien la inteligencia, por así Sí. decirlo. Sí, valdría mucho que pudiéramos constatarlo en la etimología de las dos palabras, pero las dos palabras son muy correspondientes. Sí. Lo que pasa es que hay que identificar que hay diferentes formas de inteligencia, ¿no? Pues ya por unos postulados que por allá hace unos cuantos años hizo un psicólogo creo que su apellido es Goodwall, y él habla de las inteligencias múltiples. Hay gente que tiene capacidades
Ok. para tener mucha destreza en, Ya, tal, ya. en tal cosa, ¿no? Sí, sí, Inteligencia sí, sí. matemática, inteligencia emocional, inteligencia Ya. financiera, inteligencia de diferentes aspectos, ¿cierto? Sí. Pero eso precisamente es la aplicación de un conocimiento para bien. Ya. Pero cuando hablamos de sabiduría, la sabiduría es un marco general en el que el conocimiento se aplica para provecho, Ya. para provecho. Y por eso creo que lo que debemos dejar muy claramente sentado es que la verdadera sabiduría se basa Provecho. en la verdad Amén. y no en una verdad parcial. Porque pues claramente hoy día todo el mundo se pregunta cuál es la verdad, ¿no? No, pero entonces al fin y al cabo, ¿qué es la verdad? ¿Quién dice la verdad? Pues la verdad, se nos enseña según las Escrituras, Es una persona. es Cristo. Es una persona, sí, sí, sí. La Sí. verdad es Amén. Cristo. Amén. Y algo muy interesante es que la palabra verdad en griego es aletheia. Y eso significa lo que no está en encubierto. Es decir, la verdad es Sí. la revelación, o sea, lo que está claramente declarado. Claramente declarado. Y ese es Cristo. Cristo es la declaración de Dios para mostrarnos Amén. todo bien. Es decir, en Cristo encontramos el, el, que, el que por excelencia pudo cumplir la justicia. Así es. En Cristo encontramos el mejor hijo. Sí. En Cristo encontramos todo. Y, ¿Cierto? y también es el conducto para el Espíritu Santo que nos trae y Sí. nos enseña, enseña todas las cosas, ¿no? Es Cristo el que envía al Espíritu Santo como un consolador para conducirnos a toda verdad, dijo él. Exactamente. O sea, la sabiduría realmente es una revelación de Dios del conocimiento. Amén. Para que aprendamos a vivenciar ese conocimiento y ese conocimiento opera las transformaciones necesarias. Amén. Y ahí es importante entenderlo. Wow. No es simplemente un tema de acopio de información. Ya. No, es que esa información produzca lo que debe producir en la vida de cada individuo. Así es. Y es para su pueblo, es para nosotros, es para que podamos vivir bien. Sí, sí. Dice la palabra, por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Sí, claro. Qué tan importante es que podamos abrazar a la sabiduría por medio de ir al conocimiento de Cristo. sí. ¿Quién es Cristo en nuestra vida? ¿Qué piensa Cristo acerca de nosotros? ¿Qué decisión? Hay una frase o una pregunta que la he escuchado en varias predicaciones, pero me parece que empezó a ser muy cliché, pero se me hace que es bien importante en la vida de cualquier persona. Y esa pregunta es, ¿qué haría Jesús? O sea, cuando tenemos, es un filtro, pues cuando tenemos una situación, preguntarnos, que no sabemos qué hacer, ¿qué haría Jesús? E irnos a la palabra y ver tanto su personaje como su espíritu, pero también aprender de su personaje y de decir, Jesús actúa de esta manera cuando la situación es esta. Jesús decide de esta manera cuando la situación es esta. ¿Sí? Es el referente que nos vino a enseñar el camino al Padre. Amén. Sí, por eso ahora que decíamos, Él es el ejemplo de hijo, de hermano. Él es el ejemplo que nos muestra quién es el Padre. Amén. ¿Cómo dirigirnos a Dios? Tal cual. Amén. Por eso creo que vale mucho, para concluir el tema, entender que esa sabiduría que Dios quiere que vivamos está fundamentada en el hecho de conocer. Yeah. El hecho de conocer. Y creo que esto es muy importante. Dios respeta la individualidad del hombre, permitiendo, o más bien, invitando al hombre a conocerle. A conocerle. Es decir, Dios no es aquel ser que muchos equivocadamente se imaginan como Dios lo dijo y cállate. No. Dios revela una verdad, Amén. asimílala, entiéndela y vívela. Amén. Eres responsable porque escuchaste la verdad. Así es, totalmente. El libro de Jeremías dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía. Alabe el que hubiere de alabarse en conocerme y entenderme. Dice Amén. Dios. Amén. Es decir, esto no es un tema de acopiar conocimientos. Sí. Es un tema de acumularlo. vivenciar. Es correcto. De vivenciar la noticia de Dios. Amén. Esa es la verdadera sabiduría. Amén. Por eso decíamos que no podemos idealizar un hombre como Salomón, que realmente no lo fue, porque pues claramente no es el hombre más sabio. No. Si podemos hablar de alguien en Jesús, sabiduría, sí. es Jesús. Totalmente Y de ahí de en acuerdo. adelante, todo hombre gobernado por el Espíritu Santo. Amén. Debemos buscar ser hombres en sabiduría. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, pastor. Wow. Pues
Salimos con conocimiento, pero no almacenado, Sí. sino directamente hacia la vida de cada uno de nosotros para poder aplicarlo, vivirlo, hacerlo parte de nosotros por medio de la persona de Cristo. Así que pues muchas gracias, pastor, por este agradable momento. Gracias a todos los que se conectaron en este día. Gracias por estar compartiendo nuestra publicación. Y si no lo has hecho, te invito a que compartas esta publicación para que más personas puedan incorporarse y puedan escuchar esta sabiduría que viene de parte de Dios para tu corazón. Nos vemos en el siguiente programa. Dios les bendiga. Muchas gracias.